Muy buenas a todos ustedes, les habla Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Nos encontramos una vez más en estos webinarios, este espacio que se ha desarrollado junto con XM para poder compartir conocimientos, experiencia y en el día de hoy en forma particular algunos conceptos que tengo más que estudiados. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Fibonacci y sus retrocesos. Y mientras agrego esa imagen, ¿por qué? Porque lógicamente este hombre fue el padre de los números decimales, así se lo conoce, ni más ni menos que a Fibonacci, o llamado de otra manera como Leonardo Pisano, hijo de un mercader, nacido en la ciudad de Pisa, allí está su apellido, y con muchísimo contacto a partir de los viajes de su padre con el mundo arábico y con el ábaco en aquel momento. Dicho esto, fue o se lo reconoce como el padre de los números decimales a Italia y a partir de Italia a Europa, y una gran cantidad de aportes al mundo matemático. Ciertamente, y luego de haber estudiado bastante, porque me he interesado muchísimo, lógicamente, en sus números, en sus secuencias, y he trabajado con mi tesis de grado. Aquí Mario me dice que no me escucha, les pido por favor al resto me confirmen si perdieron el audio también, le voy a contestar en privado para que lo pueda solucionar. Bien, les escribo a todos, pero en realidad está destinado a Mario, que me dice que no escucha, el resto entiendo que está todo ok, bien, ok, perfecto, genial, acá tenemos un micrófono interesante, como si fuese de una radio. Pero bueno, muchas gracias al resto, Paola, bienvenida también, Manolo Ofre y todos rápidamente me fueron contestando. Decía recién que cuando empecé a estudiar el trading, allá en el año 2002, 2003, me entusiasmé mucho con el tema de Fibonacci, sus secuencias, sus números, sus aportes. Es por eso que elegí los retrocesos de Fibonacci como marco para desarrollar mi tesis de grado en la universidad. Así que terminé mi carrera de Ciencias Económicas con los retrocesos de Fibonacci en el mercado Forex. Aquellos interesados en adquirir estos conocimientos desde ya están disponibles y se los puedo brindar. Les pido por favor me contacten luego de la sesión enviándome un correo a nuestra página web o al info@molefex.com. Volviendo directamente a sus números, a sus retrocesos, que como decía, tienen cientos de años y los cuales se encuentran estrechamente ligados a estructuras dinámicas, se reconocen en la naturaleza, tanto en el cuerpo humano como en las manifestaciones también de vegetales, plantas, animales, y la importancia más relevante aparece a partir de los ratios que arroja. Para hablar directamente en concreto, su secuencia habla de que el número actual es la sumatoria del número más su anterior. Entonces, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 2 es 5, y así aparece la serie resultante de Fibonacci, la cual se ha hecho más que famosa a partir, lógicamente, del Código Da Vinci. ¿Por qué? Porque Michelangelo o Miguel Ángel lo ha utilizado y citado en gran cantidad de sus obras. Ahora, ¿cómo relacionamos a los ratios de Fibonacci, o mejor dicho, la secuencia de Fibonacci en los mercados financieros? Bueno, fue en el centenio pasado que un matemático francés, Edward Lucas, quien introdujo los ratios de Fibonacci en los mercados financieros, y entendiendo que los mercados financieros son la exteriorización de comportamientos sociales de los seres humanos, lógicamente, y podemos concluir que los seres humanos son también estructuras dinámicas. Dicho esto, encontramos una importante probabilidad exitosa en la aplicación de sus ratios.
Pueden ver en este momento un cuadro en donde aparece la secuencia numérica de Fibonacci en las filas, como también en las columnas. Uno podría extenderla: 1 más 2 es 3, 3 más 2 es 5, 5 más 3 es 8, 8 más 5 es 13 y así sucesivamente. Pero ¿de dónde aparecen estos ratios? Estos ratios que observamos y vemos en los mercados, en la división de su número por su consecuente, dos consecuentes y también sus antecedentes. Entonces, si hacemos la división de 1 dividido 1, en la diagonal vamos a encontrar que es el mismo número. Pero ¿qué sucede cuando dividimos 2 a 3, 3 a 5, 5 a 8? Vamos a ver que aparece el 0,618. ¿Qué pasa si son dos números siguientes? 2 dividido 5, 3 dividido 8, vamos a observar que aparece el 38.2, y si son 3 los números va a aparecer el 23.6 o el 0,236. Es por eso que aquí se explica la existencia de los ratios de Fibonacci y los que encontramos claramente en varios de los indicadores matemáticos de la plataforma. Entonces, 23.6, 38.2 y 61.8 son sin lugar a duda los ratios que se obtienen a partir de la relación entre sus números. Podríamos tomar también el 100% como el último ratio. ¿Por qué? Porque es la división del mismo número. También pueden observar en color anaranjado cuando, si lo que estamos haciendo es dividiendo el número por el siguiente, que tienden al número Fidias, al 1,61, también al 2,61, 4,23 y 6,85, que son los considerados para las extensiones de Fibonacci. Espero ser claro, por favor, interrúmpame, pero sí me es muy importante explicar la razón y la existencia de los números descubiertos, ¿sí?, por Edward Lucas a partir de esta relación entre la secuencia numérica de Fibonacci. Un abrazo para ti también, Mario. Me saluda Paola. Entiendo que el audio es correcto y hasta aquí vamos más o menos en forma orientada. Para no ser tan teórico, ¿sí?, lo que quiero expresar en cuanto a la existencia de estos ratios. Muy amable Miguel, que me saluda también y me dice que está ok. Entiendo que el resto también me está escuchando en forma correcta, con un ok, con un pulgar para arriba. Sí, es más que bienvenido. Muchas gracias Liliana, Marcela, entiendo que vamos para adelante. Entonces, ¿cómo aplicamos estos ratios de Fibonacci? Bien, lo vamos a aplicar directamente a partir de las secuencias dinámicas de crecimiento, tomando la teoría y entendiendo que el mercado nos muestra tanto movimientos tendenciales alcistas como bajistas. En este caso, para explicarlo, vamos a trazar un movimiento de 10 a 110. ¿Sí? Tenemos DB, donde está 110, y en A10 una altura de 100 pips, 100 puntos básicos, $100 o lo que querramos, ¿sí?, manifestar. Esto ha sido claramente un movimiento en dirección alcista, hay mínimos ascendentes y luego de haber alcanzado un máximo comenzamos a ver un retroceso en los precios. ¿Qué nos mencionan los ratios de Fibonacci? Que ante un movimiento correctivo, luego de un movimiento tendencial, debería el mercado respetar en primer lugar el 23.6, en segundo lugar el 38.2 y en caso de quebrar el ratio del 38 debería ir al 61.8. Nosotros marcamos el 50% porque es un ratio que tiene gran cantidad de aceptación. Es un ratio muy respetado entre el 38 y el 61, pero lo pongo en color celeste, un color diferente, porque no es un ratio de Fibonacci. Acá me dice Mario que pudo solucionar. Bienvenido Mario, es una alegría. Igualmente a todos aquellos que se han sumado un poquito más tarde, he dejado el manifiesto que pueden encontrar luego la grabación en nuestro canal de YouTube, MoleFX, creador de traders, como lo pueden ver en la izquierda, o escribirnos un correo al info@molefx.com o a nuestra página web, no solamente para que le brindemos los enlaces del canal de YouTube, sino también a aquellas personas más interesadas en meterse dentro del mundo de Fibonacci. Les mencionaba que
he tomado el estudio y el trabajo de realizar mi tesis de grado con Fibonacci y sus retrocesos, la cual lógicamente pongo a disposición. Mientras me saluda Manuel, que se suma desde Venezuela, Michael, ¿sí? Me dice que qué sucede con el número 78.6, que lo ve en el trading en su plataforma. Lo cierto es que me gustaría que la gente que lo ha puesto me comente por qué. Porque no tiene lógica desde la explicación de la secuencia de Fibonacci. Sí, algunos lo explican como es la diferencia de 100 menos 23, pero la realidad es que no lo es. Ciertamente, algunos hablan de ciertas ecuaciones y explicaciones, pero inexistentes desde el punto de vista de las relaciones de la secuencia. Por lo cual, quizás, Michael, se lo deberías consultar a aquellas personas que lo introdujeron a la plataforma. Y me es importante tu pregunta, ¿por qué? Porque los quiero llevar al punto de que analicen y piensen si cuando van a utilizar una herramienta, cuando van a utilizar un indicador, si realmente tiene la fortaleza empírica para poder aplicarlo. ¿A qué me refiero? Es que muchas veces uno toma o bien de expertos o bien por defecto, porque está determinado el indicador con ese número que es importante, que tiene validez. Sin embargo, mi mejor consejo es que desconfíen de todo lo que aparece en forma automática, como también desconfíen de lo que les estoy diciendo en este momento. La desconfianza va a hacer que ustedes prueben por ustedes mismos la fiabilidad, ¿sí? El grado de éxito de un indicador, y eso los va a llevar a ustedes a tener la fortaleza de tomar decisiones con probabilidades asociadas. ¿Bien? Perfecto, excelente. Bien. Acá me acerca también René. He visto en algunos gráficos el 88 también. Bueno, creo que René te acabo de dar la respuesta más sincera de mi parte respecto a falta de confianza con todo lo que observen hasta que ustedes mismos lo prueben. Pero como es una clase práctica, vamos a ir directamente a la plataforma. Voy a ir a un par cualquiera. Podemos ir directamente a una ventana gráfica de la libra dólar, la vamos directamente a setear con nuestro perfil directamente con velas japonesas y vamos a ir a gráficos mayores. ¿A qué se refiere gráficos mayores? De mayor dominancia, de mayor cantidad en el tiempo. Y como podemos apreciar claramente, la libra esterlina nos viene mostrando un movimiento claramente tendencial, ¿sí? En ciertos momentos y en otros momentos laterales. Si yo tuviese que dividir el gráfico en diferentes fases, nos encontraríamos con una primera fase en donde empezó con niveles máximos cercanos a 0,72 y se dio posiciones hasta la zona de 0,38, 75, 80, donde hace muy poquito ha tocado máximos. A partir de ahí, desde el año 2001 hasta el 2008, nos regaló un movimiento tendencial alcista y podríamos decir que desde fines 2007, 2008, nos ha regalado claramente un movimiento tendencial en dirección bajista. Si nosotros hablamos claramente de que los ratios de Fibonacci se aplican a partir de las correcciones, lógicamente lo que nosotros vamos a hablar es que en caso de un movimiento claramente en dirección tendencial alcista o bajista, en este caso en un par de monedas, implicaría o bien la suba de la libra o la debilidad de la libra ante la suba del dólar o claramente ante la debilidad del dólar. En este caso, cuando uno opera monedas, implica que hay una moneda que está fortaleciéndose y una que está debilitándose. Bien, entonces, por ejemplo, si tenemos un movimiento alcista, ¿sí? Lo podemos aplicar, o vamos a aplicar el caso contrario en un movimiento bajista. Aquí lo que podemos apreciar es que desde 2.11 a 1.3542, claramente la libra esterlina ha caído, ¿sí? Ha caído un primer impulso a la baja y segundo, ha caído en un movimiento muy fuerte, ¿sí? Luego de la crisis subprime que se manifestó a nivel mundial, que nos mostró una fuerte suba del dólar y, lógicamente, la debilidad de otras monedas de relevancia. Podemos ver de máximo mínimo
un movimiento en dirección alcista que se mantuvo muy cerca del 38, lateralizó y luego continuó. Uno lo puede trazar en gráficos mayores, donde hubo una corrección en algún momento, o lo puede trazar en gráficos menores, ya que cayó, subió y luego mostró un movimiento en dirección bajista mayor. Esta es la forma por la cual, recién les mencionaba, ustedes pueden probar una gran cantidad de movimientos direccionales para ver dónde se han detenido las correcciones y desde allí, lógicamente, ver si las correcciones se han detenido en ratios cercanos a Fibonacci. Si yo luego, a partir del quiebre del 100%, vuelvo a trazar un movimiento direccional, podemos observar que del primer movimiento bajista corrigió, en este caso casi al 50%, luego inició otro movimiento en dirección bajista, ¿sí? En este caso nuevamente mantuvo, ¿sí?, la zona de 38 con cierres, más allá que los máximos superaron el 50%, luego volvió a mostrar un movimiento en dirección bajista que rebotó cerca del 23% y posteriormente me regaló un último movimiento bajista hasta que luego cambió y viró la dirección. Si nos metemos directamente para observar tiempos más cercanos, tiempos actuales, podemos apreciar claramente a la libra esterlina recuperando posiciones dentro, ¿sí?, de un movimiento direccional alcista que podríamos englobarlo en lo que va de la pandemia, ¿sí? A partir de la llegada de COVID, desde marzo del 2020, la libra ha recuperado posiciones y lo importante en este movimiento direccional alcista es qué nos ha regalado con sus correcciones. Antonio me manifiesta que no está escuchando. Te pido, Antonio, por favor, si me podés confirmar si has solucionado y el resto si me están escuchando en el lado ya ok, muchísimas gracias. Mientras tanto, Eric me está brindando la argumentación de un ratio. Mira, Eric, me parece excelente y te lo agradezco y cualquier fuente es más que bienvenida. En mis estudios hay un montón de argumentaciones de los ratios, pero no a partir de las relaciones de Fibonacci. Estos números que me mostrás multiplicando no son ratios que vienen de las secuencias, quizás vengan de otra razón o argumentados de otra forma. De hecho, también he visto que estos ratios de Fibonacci a veces se demuestran a partir de la resta sobre 100 menos el ratio. Tampoco es un argumento de Fibonacci, no es un ratio devenido de la relación entre sus números. Esta es la parte importante que quiero manifestarles. No así, y esto me parece mucho más importante, independientemente de que sean ratios provenientes de sus relaciones, de Fibonacci o de otros, si a ti, Eric, te es relevante este ratio del 0,886, adelante. Utiliza el 88.6 para entrar al mercado y si eso te es más que útil para poder ganarle, tienes un sistema ganador y no tienes que traicionarlo. Pero bien, recién analizamos gráficos mayores y ahora vamos a meternos de una manera en lo que sucedió en el último movimiento alcista. ¿Cómo yo aplico estos retrocesos? Fíjense que esto ya es pasado, por lo cual me sirve para demostrar si esto funciona o no y después vamos a tratar de ver si podemos aplicarlo a futuro. Para hablar de un retroceso, primero claramente tenemos que hablar de un movimiento tendencial. Tenemos un primer impulso, un retroceso, y después tenemos un segundo impulso de todas velas blancas. Entonces, de este primer impulso de 100 a 0, fíjense que respetó con importante relación el 23.6. Luego, lógicamente, quebró máximos, inició un movimiento direccional mayor, entonces ya caduca porque me regaló el segundo impulso, dirección tendencial, o, llegado el caso, lo debería medir con una medida mucho más pequeña. Sin embargo, empezó a lateralizar y luego, al quebrar los 100%, me regaló otro movimiento tendencial. Un movimiento tendencial que lo podría tomar desde aquí o lo podría tomar desde aquí, porque sería un movimiento tendencial en gráficos mayores, en este caso en gráficos semanales. Y luego de un impulso importante, retrocedió cercano al 38%. Aquí se encontraba la libra saliendo de su zona lateral y luego empieza a mostrarme movimientos direccionales. ¿Sí? Un movimiento
direccional, que si lo tengo que medir con ida y vuelta y una corrección, retrocede muy cerquita al 23, un movimiento direccional, ¿sí?, que corrige hasta la zona del 61, o si lo tomo en gráficos mayores, porque lógicamente que son ratios que son más pequeños en gráficos menores o un ratio mayor en gráficos mayores. Fíjense que esta corrección sí se detuvo cercana al 38.2 y luego volvió a mostrarme un movimiento direccional. Un movimiento direccional que lo podría extender hasta la actualidad, donde al retroceder al libra esterlina tuvo un doble intento cercano al 38.2, o puedo también ver cómo fue comportándose con gráficos menores, ¿sí? Aquí respetó el 61.8, luego abandonó la dirección tendencial y me respetó el 38.2. Si lo tomo en gráficos menores, este impulso, sí hubo una corrección cercana al 50%, y así puedo ir observando, o bien de forma subjetiva a partir de cierta inclinación, o tomar alguna medida objetiva. Si ustedes quieren tomar una medida objetiva, pueden encontrar dentro de los personalizados el indicador zigzag. Este indicador es el que utilicé para tomar muestras en el pasado y, lógicamente, encontrar de forma objetiva los movimientos direccionales y correctivos. Y el zigzag es un indicador que me brinda un zig o un zag, significa una nueva pierna, ya lo vamos a ver graficado, a partir, lógicamente, de cierta desviación, ¿sí?, de cierta profundidad. Voy a dejarlo como está, en 12, y van a observar cómo a medida que el movimiento del mercado es mayor o menor a 12 grados, me va a brindar una nueva, ¿sí?, pierna. De esta manera yo puedo trazar en el pasado en forma objetiva si cada vez que me regaló una nueva pierna a la baja se detuvo en algún ratio de Fibonacci. Esto es una forma objetiva para poder, ¿sí?, tratar de detectar ante movimientos tendenciales una posible detención del movimiento correctivo. ¿Y por qué recalco tantas cantidades de veces esto? Porque si estamos hablando de retrocesos, primero tiene que haber un movimiento tendencial. Primero tiene que haber un movimiento tendencial. Estamos viendo el pasado, claramente la libra esterlina se ha recuperado. Entonces, una vez que subió, bien contando las velas blancas, que son alcistas, ¿qué pasó con el movimiento correctivo? Puedo utilizar el zigzag o una medida, lógicamente, a partir del ángulo, para saber dónde la pierna se ha detenido. ¿Cuál es la contra del zigzag? Como pueden ver en la parte actualizada, no me brinda, lógicamente, la nueva pierna hasta el paso del tiempo, por lo cual es una muy buena medida para estudiar el comportamiento pasado, pero no así para detectar el movimiento actualizado. Bien, aparecen más preguntas, lo cual son más que bienvenidas. Ahí Eric creo haber respondido la pregunta respecto a cómo se actualiza el zigzag. ¿Sí? Veo que le habías preguntado un ratito antes. Aquí me dicen Douglas, no encuentro dónde poner lo de Fibonacci, no hay ningún problema. Yo puedo ir a insertar, ¿sí?, y vamos a encontrar dentro de insertar la opción de Fibonacci y nos encontramos con varias herramientas. Nosotros hoy estamos haciendo hincapié y estamos presentando los retrocesos o retracement, como suele decirse en forma de inglés, donde gran cantidad de plataformas están. También uno puede agregar las zonas temporales, o conocidas como Golden Days, los abanicos, ¿sí?, que nos miden las líneas de velocidad con el ratio de Fibonacci, también los arcos, similares a los retrocesos, pero en vez de marcarlos en forma horizontal, los marca con un ángulo, y también las expansiones, que nos sirven para medir las extensiones en caso de que se queden máximos o mínimos históricos. Bien, bien, perfecto, espero haber podido responder. Ahora bien, vamos a analizar un poquito qué está pasando en la actualidad. Claramente estamos observando un movimiento en dirección alcista, hemos visto movimientos tendenciales y correcciones, y lógicamente en este momento hay una suerte de ida y vuelta, por lo cual si yo tengo que ir a trazar y obviamente y a medir Fibonacci en la actualidad en gráficos por debajo de día,
lo que estamos observando es un movimiento lateral, ¿sí? Por lo cual tengo movimientos en la libra esterlina bajistas, ¿sí? Lógicamente, y alcistas, por lo cual me es difícil medir movimiento direccional en gráficos mayores. Sí puedo medir ante una caída de gráficos diarios o en horarios o en media hora qué pasó con los movimientos contra la tendencia mayor. Pero sin embargo, ¿sí? Para tratar de medir el futuro necesito lógicamente movimientos tendenciales, que no es lo que está sucediendo en la libra esterlina en este momento. Nada por nada que agradecer, Douglas. Me alegra que hayas podido responder tu inquietud. Armando me dice, ¿cualquier marco de tiempo es fiable? Sí, siempre y cuando tú lo pruebes. Se lo comenté a Eric, se lo comenté hace un rato a René y no recuerdo qué otra persona me consultaba sobre los ratios. Lo importante es que tú lo midas, que tú tengas lógicamente fiabilidad. Y recuerden siempre que los periodos de tiempo mayores son más fuertes que los menores. Por lo cual, si los ratios en dirección mayor es más fuerte y más relevante que un ratio en dirección menor. Por ejemplo, si tenemos que analizar algún índice que claramente están mostrando importantes correcciones, nos podemos meter, por ejemplo, con, el DAX en el día de hoy. Si vamos a eliminar algunas herramientas para meternos directamente en gráficos reales y vamos a eliminar algunos indicadores, ¿sí? Para no hacer extensivo. ¿Qué está sucediendo con el DAX? El DAX nos viene mostrando claramente máximos históricos, máximos no vistos, por lo cual, ¿sí? Pareciera estar mostrando una suerte de corrección. Vamos a quedarnos con gráficos semanales, ¿sí? Y vamos a dejar marcado ese gráfico con el máximo histórico del DAX. ¿Y por qué trazo esto? Porque uno puede o bien utilizar el zigzag o también medir, ¿sí? De mínimo a máximo absoluto. Tenemos aquí el mínimo del DAX, ¿sí? En el 15 de marzo del 2020 y desde allí ha marcado un máximo, una corrección, un máximo, una corrección, un máximo y una importante corrección. Si yo tuviese que medir en Fibonacci el último impulso, ¿sí? Para saber dónde mantuvo la corrección, fíjese que nos regala el 38%. Si yo tuviese que medir el primer impulso del DAX, ¿sí? Bueno, acá tuvo otra corrección, pero fíjense que subió y estuvo muy, muy cerca del 38%. Si tuviese que medir el segundo impulso, lo contuvo el 23% y el impulso último, ¿sí? Lo contuvo el 38%. ¿Qué hago luego una vez que rompe el 100%? Lógicamente inicia un segundo impulso alcista, uno más pequeño acá, ¿sí? Luego uno mayor con una corrección, luego rompe y aquí tenemos la corrección más importante. ¿Por qué? Porque hizo un movimiento y en este caso, más allá que estuvo cerca del cierre del 23.6, lo quebró, ¿sí? En este caso lo vulneró una cantidad de puntos importantes. Luego siguió en niveles de máximos históricos, en este momento me está iniciando una corrección. Entonces, yo puedo trazar la última corrección con el impulso menor y marcar la corrección según Fibonacci en el 38%, ya que vulneró el 23% en la zona de 14.600 aproximadamente. Puedo quedarme con el impulso anterior y marcar una zona cercana vamos a dejarlo un poquito más atrás para poder dejarlo más claro, en 14.500, o tomar el total, ¿sí? El total del movimiento de mínimos desde 15 de marzo del 2020 hasta la actualidad y hablar de un recorrido donde estaría el 23% en 13.700. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿Cuál? Todos son importantes. Acá tenemos la primera zona de posible corrección, ¿sí? Entre 14.640 y 14.500. ¿Por qué? Porque es el del último recorrido que teníamos marcado. Si quiebra eso, nos podría regalar un movimiento mayor, un movimiento lógicamente correctivo mayor, en gráficos mayores o en gráficos menores. Uno ya
fue quebrado el 23% del último recorrido y fíjense, de cada movimiento direccional ha regalado una corrección. Del último impulso nos regaló un 38% en gráficos menores y como decíamos, si no puedo trazar cuál es el fin del movimiento último en gráficos mayores. Bien, voy a las preguntas que de a poquito van llegando y me quedo con este gráfico. En gráficos vamos a dejarlo directamente en día, donde claramente nos ha mostrado un importante impulso alcista y nos podría regalar el primer movimiento correctivo hasta la zona de 14.500 que marcábamos recién. Si no hay una tendencia clara, me pregunta René, entonces Fibonacci no es confiable. Desde mi experiencia, René, los retrocesos son movimientos correctivos ante una tendencia firme y clara. Es una herramienta que a nosotros nos sirve para poder medir dónde puede detenerse un movimiento correctivo esperando un segundo impulso. Si uno le combina los retrocesos de Fibonacci con la teoría de Dow, que habla de el movimiento de confirmación, lo que podríamos entonces es concluir que en un movimiento tendencial debería, aunque sea, haber un segundo impulso a favor de la tendencia mayor. Entonces, teniendo esta suerte de condición que se observa en los mercados que tienden a la eficiencia y teniendo una herramienta que me pueda medir cuál es la posible zona donde el mercado va a corregir, créanme que tenemos una posible alternativa para desarrollar una estrategia de decisiones. Aquí me habla Eric y me da pie para poder reafirmar y confirmar lo que decía. Sí, la teoría de Dow y a partir de sus postulados, entre los 6 postulados, la pueden ver también en algún webinario anterior dentro de nuestro canal de YouTube. Hemos hecho mención al principio de confirmación, que nos menciona claramente que una tendencia se mantiene activa hasta que no confirma, ¿sí?, a partir de un impulso de agotamiento, el cambio de dirección. Bien, perfecto. Dudas, preguntas, quedo atento mientras les comparto a ustedes, sobre todo a varios de ustedes que me están consultando cuáles son nuestros datos de contacto. Claramente nos pueden contactar directamente a nuestra página web www.molefx.com o a nuestro correo electrónico info@molefx.com. Aquí Michael nos dice, máster, no soy ningún máster, pero me imagino que es alguna palabra, una multilla que utilizás. Al trazar, ¿tienes en cuenta las mechas largas? Si uno tiene que trazarlo de forma totalmente objetiva, debería trazar los mínimos y máximos, que son las que representan las mechas. Uno también puede, dependiendo del instrumento donde va a trazar los retrocesos a partir de esta herramienta de Fibonacci, puede hacerlo a través del mercado de monedas, puede hacerlo en índices, en instrumentos bursátiles como acciones. Lo importante es que tengas objetividad de tu trazado. Por eso aconsejo que ustedes hagan el estudio y la aplicación. Esta es la parte importante. Armando me dice, ¿cómo colocaría en Fibo una tendencia bajista y una alcista? Lo acabamos de decir, Armando, a partir, lógicamente, de mínimos a máximos, en forma subjetiva, a partir de la utilización de un indicador como el zigzag, también a partir del conteo de velas. Si yo veo las velas que me representan, por ejemplo, meses, 1 mes, 2, 3, 4, todos blancos al alza, puedo trazar directamente con el conteo después de 4 velas alcistas, cuál será la siguiente vela en caso de no continuar con el quiebre de máximos. Bien, ¿cuál es la entrada en el retroceso según los porcentajes anteriores? Uno debería respetar el primero, el 23.6. En caso de respetar el 23, uno podría, en una tendencia alcista, tomar una orden de compra. Si quiebra el 23, podría tomar decisiones entre los ratios, entre el 23 y el 38. Y generalmente, si el quiebre del 38 es vulnerado, debería, según Fibonacci, ir hasta el 61.8. Dicho esto, uno podría tomar decisiones entre ratios, contra tendencia o apoyándose en los ratios de corrección para buscar ese segundo impulso según Fibonacci. Bien, perfecto. Acá me consulta Jorge, ¿cómo trazo una tendencia bajista? La definición de la tendencia bajista es de máximos descendentes.
mientras que el mercado muestre una caída en los precios y no pueda vulnerar los máximos anteriores, estamos ante la existencia de una tendencia bajista. Bien, mis estimados, espero se lleven nuevos conceptos. Claramente hay una gran cantidad de formas de estudiar, de avanzar y lógicamente de ir incorporando mayor cantidad de conocimientos. No solamente llévense conceptos, estudien, aprendan, tengan un tutor, tengan un mentor que los oriente y los guíe. ¿Por qué? Porque gran cantidad de las personas que comienzan este mundo apasionante del trading, muchos de los alumnos que se acercan a estudiar nuestros cursos personalizados, nos encontramos con que hay gran cantidad de errores en haber buscado información en Internet, en haber aprendido por sí mismo. ¿Por qué? Porque falta que alguien les comente si están en lo correcto, si están aplicando la herramienta en forma correcta. Por eso es importante aprender los conceptos en forma correctos y luego, si los tengo aprendidos en forma correcta, aquí está para mí la clave de un buen trader, es poder aplicarlos y encontrar probabilidades a favor. El desarrollo de un sistema de trading requiere de la aplicación de conceptos y, lógicamente, de probabilidades asociadas a favor. Espero haber brindado algún concepto nuevo a aquellos que ya conocían Fibonacci. Espero que hayan fortalecido sus conocimientos. Desde ya he compartido con ustedes los diferentes datos de contacto y quedo a disposición para que si hay alguna duda que aparezca, claro que sí, no duden en acercarse con mails, correos o cualquier tipo de contacto. Aquellos que quieren volver a ver este video lo van a encontrar directamente en YouTube con Molefex, nuestro canal creador de traders, y lógicamente si son capaces de dejarnos algún comentario, alguna inquietud, alguna sugerencia para que mejoremos el canal, son más que bienvenidos. Les dejo un fuerte abrazo, muy buena semana de trading, nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.